Mi nombre es Héctor Hernández y soy profesor de liderazgo. En este video les vengo a hablar sobre la diferencia entre liderazgo y autoridad. Hay muchas maneras de definir el liderazgo y creo que todas son válidas. Nosotros, para efectos de este programa, vamos a enfocarnos en lo que llamamos liderazgo adaptativo, es decir, una propuesta desarrollada por Ronald Heifetz y Mark Elinsky de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Una de sus premisas principales es que el liderazgo es una actividad o un comportamiento que busca movilizar a los distintos actores de un sistema humano para solucionar un problema complejo en condiciones de incertidumbre. Esta noción se aparta de la concepción tradicional del líder como una persona, usualmente un hombre, con un rol o una posición de poder y con una serie de características excepcionales, entre ellas carisma, valentía, fuerza, poder, etc. Y además, con un espíritu muy heroico y cuya función y expectativa principal es solucionar los problemas de los demás. En contraste, el liderazgo como actividad lo puede ejercer cualquier persona en cualquier momento y lugar, independientemente de su rol o de su posición y de sus características de personalidad. Si bien el rol de la persona define cómo se ejerce el liderazgo, con qué recursos cuenta, qué riesgos implica, las estrategias y las tácticas que se puedan utilizar, el ejercicio en sí no depende del cargo o de la posición, en una organización o fuera de ella. Adicionalmente, el liderazgo es episódico, es decir, no es algo que ejercemos en todo momento, sino que diariamente se nos presentan oportunidades para ejercerlo y podemos o no identificarlas y aprovecharlas para ejercer el liderazgo. Bueno, ¿y cómo se diferencia el liderazgo de la autoridad? Con frecuencia confundimos el liderazgo con autoridad. Eso se debe a que culturalmente tendemos a llamar líderes a nuestras figuras de autoridad. En nuestro caso, decimos que la autoridad es una función social necesaria para la supervivencia y el progreso de los sistemas. Hay varias formas de autoridad, siendo la más común aquella que le otorga un sistema social a alguna persona por algún medio, por ejemplo, una elección, una designación o un título. Puede ser una alcaldesa de una ciudad o un policía o una doctora en medicina, o incluso aquellos designados por la naturaleza, como por ejemplo nuestros padres. En estos casos, determinamos que son autoridades formales y con ellas establecemos tácitamente un tipo de contrato bajo el cual les otorgamos poder a cambio que nos provean una serie de servicios, que bien sea dirección, que nos indiquen un camino o una visión hacia dónde ir, protección, que sea física, psicológica o incluso de nuestros derechos, y un orden, que nos den una estructura social, una capacidad de resolver conflictos, etc. El que estas autoridades cumplan con ese acuerdo tácito y nos prueban de manera satisfactoria sus servicios nos genera confianza. Por otro lado, existe otro tipo de autoridad que llamamos informal, y es que la que le otorgamos a una persona en razón a su manera de ser y comportarse con nosotros, sin que tenga ningún título, ningún cargo. Y aún puede que él tenga el título o cargo, pero esto no es lo que realmente define el impacto que tiene en nosotros. Déjame darte un ejemplo que te pueda ayudar a entender la diferencia entre liderazgo y autoridad. Imagínate que estamos en un colegio público y últimamente la comunidad ha detectado que varios estudiantes están consumiendo drogas ilícitas. Este consumo se ha visto reflejado en ausentismo, algunos casos de violencia entre estudiantes y un par de casos de sobredosis que han debido ser enviados a un hospital. El rector, es decir, la autoridad máxima del colegio, ha reunido a su equipo de profesores y les ha pedido que hablen con sus estudiantes y los hagan conscientes de los riesgos asociados al consumo de drogas. Algunas semanas pasan y se evidencia que los casos de consumo siguen aumentando, a pesar de la campaña de información que promovió el rector. Nuevamente el rector reúne a sus profesores y les comenta que ha decidido tomar medidas más drásticas, como por ejemplo, hacer requisas a la entrada del colegio y expulsar a algunos de estudiantes que estén consumiendo droga en el colegio. Las medidas se implementan y tienen algún efecto inmediato, pero unos meses después comienzan a notar nuevamente que el consumo aumenta y que los involucrados han encontrado otras maneras de seguir vendiendo, comprando y consumiendo. Supongamos que tú eres un estudiante de ese colegio y al principio, cuando escuchas por primera vez la noticia sobre el consumo, te sorprendes. No sabías que esto estaba ocurriendo y te sientes tranquilo porque por un lado no consumes,
y por otro, ninguno de tus amigos cercanos lo hace tampoco. Sin embargo, el tema te ha dejado inquieto y ahora que lo sabes has comenzado a observar algunas señales del problema que antes pasaban desapercibidas para ti. Entre ellas, notas que un buen amigo tuyo ha tenido comportamientos como extraños y comienzas a sospechar que él puede estar consumiendo. Lo confrontas y él lo niega, se molesta y finalmente se distancia de ti. Un par de meses después te enteras que sí estaba consumiendo y que el colegio ha decidido expulsarlo en sus medidas drásticas. Esta noticia te afecta profundamente y decides hacer algo al respecto para evitar que esto siga sucediendo. Hablas con algunos de tus amigos y les cuentas que has decidido hacer algo sobre el problema y algunos de ellos te tratan de convencer que no lo hagas, que no vale la pena y que incluso puede ser peligroso para ti. Otros pocos te felicitan, te desean suerte y un par de ellos deciden apoyarte en el esfuerzo. Lo primero que concluyen tú y tus amigos que te están ayudando es que es necesario entender mejor el problema y para ello buscan dentro de la comunidad a personas que les puedan dar más información sobre lo que está ocurriendo. Logran hablar con algunos estudiantes que están consumiendo e incluso hablan con otros que venden la droga y les hacen preguntas que les permitan entender sus razones. Pronto se dan cuenta que el problema es mucho más complejo que lo que las autoridades del colegio lo perciben. Pues algunas de estas realidades que tienen estas personas que están involucradas van más allá de un simple asunto de disciplina o de comportamientos puntuales y tienen que ver con situaciones familiares difíciles, violencia, pobreza, abandono, creencias, problemas mentales, etc. En ese momento tú y tus amigos deciden intervenir y se les ocurre crear un círculo de apoyo para que los estudiantes que quieran puedan hablar sobre sus realidades en un ambiente seguro, sin temor a ser juzgados o a que tengan represalias. Al principio, hacen un par de sesiones a las que muy pocos asisten, pero al cabo de un tiempo más y más estudiantes deciden participar, al punto que se hace necesario abrir varios grupos. Al cabo de algunos meses, finalmente varios de los participantes de estos círculos han podido resolver o gestionar mejor sus temas personales y familiares y varios de ellos incluso han podido reducir o dejar por completo el consumo. Tú y tus amigos habrán logrado transformar una realidad mediante un ejercicio de liderazgo. ¿Te queda clara la diferencia?